Ambrose Bierce fue uno de los escritores más influyentes y enigmáticos de la literatura estadounidense, conocido tanto por su afilado estilo satírico como por sus relatos de horror y misterio. En este relato, inspirado por su fascinación por lo sobrenatural y su habilidad para captar el ambiente inquietante del gótico sureño, Bierce nos lleva a la antigua Casa Manton. El dedo medio del pie derecho. Es bien sabido que la antigua Casa Manton está embrujada. En todo el distrito rural cercano, e incluso en la ciudad de Marshall, a 1 milla de distancia, no hay una sola persona de mente imparcial que lo dude. La incredulidad está limitada a esas personas obstinadas que serán llamadas chiflados tan pronto como esa útil palabra haya penetrado en el dominio intelectual del Marshall Advance. La evidencia de que la casa está embrujada es de 2 tipos: el testimonio de testigos desinteresados que han tenido prueba ocular y el de la propia casa. El primero puede ser ignorado y desestimado sobre cualquiera de las variadas bases de objeción que puedan ser planteadas por los ingeniosos. Pero los hechos observables por todos son materiales y concluyentes. En primer lugar, la Casa Manton no ha sido ocupada por mortales durante más de 10 años y junto con sus dependencias está decayendo lentamente, una circunstancia que en sí misma los juiciosos difícilmente se atreverán a ignorar. Se encuentra un poco apartada en el tramo más solitario del camino de Marshall a Harriston, en una apertura que fue una granja y que todavía está desfigurada con tiras de cerca podrida y medio cubierta de zarzas que invaden un suelo pedregoso y estéril que hace mucho tiempo no conoce el arado. La casa en sí está en condiciones tolerablemente buenas, aunque muy descolorida por la intemperie y en grave necesidad de la atención de un vidriero, ya que la pequeña población masculina de la región ha expresado de la manera característica de su tipo su desaprobación de una morada sin moradores. Tiene 2 pisos de altura, casi cuadrada, su frente perforado por una sola puerta flanqueada a cada lado por una ventana tapiada hasta la parte superior. Las ventanas correspondientes arriba, no protegidas, sirven para admitir luz y lluvia a las habitaciones del piso superior. La hierba y las malezas crecen bastante profusamente por todas partes, y algunos árboles que dan sombra, algo maltrechos por el viento y todos inclinados en una dirección, parecen estar haciendo un esfuerzo concertado por huir. En resumen, como explicó el humorista de la ciudad de Marshall en las columnas del Advance, la proposición de que la Casa Manton está gravemente embrujada es la única conclusión lógica dadas las premisas. El hecho de que en esta vivienda el señor Manton considerara conveniente una noche de hace unos 10 años levantarse y cortar la garganta de su esposa y sus 2 pequeños hijos, mudándose inmediatamente a otra parte del país, sin duda ha contribuido a dirigir la atención pública hacia la idoneidad del lugar para fenómenos sobrenaturales. A esta casa, una tarde de verano, llegaron 4 hombres en un carruaje. 3 de ellos bajaron rápidamente, y el que había estado conduciendo ató el carruaje al único poste que quedaba de lo que había sido una cerca. El cuarto permaneció sentado en el carruaje. «Vamos», dijo uno de sus compañeros, acercándose a él, mientras los otros se alejaban en dirección a la vivienda. «Este es el lugar». El hombre al que se dirigía no se movió. «Por Dios», dijo ásperamente, «esto es un truco, y parece que tú estás en ello». «Quizás lo esté», respondió el otro mirándolo directamente a la cara y hablando en un tono que tenía algo de desprecio. «Sin embargo, recuerde que la elección del lugar fue dejada con su propio consentimiento a la otra parte. Por supuesto, si tiene miedo de los fantasmas». «No tengo miedo de nada», interrumpió el hombre con otra maldición y saltó al suelo. Luego, los 2 se unieron a los otros en la puerta, que uno de ellos ya había abierto con cierta dificultad, causada por el óxido de la cerradura y las bisagras. Todos entraron. En el interior estaba oscuro, pero el hombre que había desbloqueado la puerta sacó una vela y fósforos e hizo luz. Luego abrió una puerta a su derecha mientras estaban en el pasillo. Esto les dio entrada a una sala grande y cuadrada que la vela apenas iluminaba tenuemente. El suelo tenía una gruesa capa de polvo, que en parte amortiguaba sus pasos. Telarañas colgaban en las esquinas de las paredes y se pendían del techo como tiras de encaje podrido que hacían movimientos ondulantes en el aire. La sala tenía 2 ventanas en lados contiguos, pero desde ninguna se podía ver nada excepto las ásperas superficies internas de tablas a unos pocos centímetros del vidrio. No había chimenea, no había muebles, no había nada. Además de las telarañas y el polvo, los 4 hombres eran los únicos objetos allí que no formaban parte de la estructura. Extrañamente parecían en la luz amarillenta de la vela. El que se había bajado tan a regañadientes era especialmente espectacular. Podría haber sido llamado sensacional. Era de mediana edad, de complexión robusta, pecho profundo y hombros anchos. Mirando su figura, se habría dicho que tenía la fuerza de un gigante.
en sus rasgos que la usaría como un gigante. Estaba afeitado, con el cabello más bien corto y gris. Su frente baja estaba surcada por arrugas sobre los ojos, y sobre la nariz éstas se volvían verticales. Las cejas negras y pesadas seguían la misma ley, salvadas de encontrarse solo por un giro hacia arriba en lo que de otro modo habría sido el punto de contacto. Profundamente hundidos debajo de éstas brillaban en la luz borrosa un par de ojos de color incierto, pero obviamente demasiado pequeños. Había algo prohibitivo en su expresión, que no mejoraba con la boca cruel y la mandíbula ancha. La nariz era suficientemente buena, como son las narices. Uno no espera mucho de las narices. Todo lo siniestro en el rostro del hombre parecía acentuado por una palidez antinatural. Parecía totalmente desprovisto de sangre. La apariencia de los otros hombres era suficientemente común, personas que uno encuentra y luego olvida que ha encontrado. Todos eran más jóvenes que el hombre descrito, entre quien y el mayor de los otros, que estaba aparte, aparentemente no había sentimientos amables. Evitaban mirarse entre sí. «Caballeros», dijo el hombre que sostenía la vela y las llaves. «Creo que todo está en orden. ¿Está listo, señor Roser?» El hombre que estaba aparte del grupo asintió con la cabeza y sonrió. «¿Y usted, señor Grossmith?» El hombre corpulento asintió con la cabeza y frunció el ceño. «A ustedes les complace quitarse las prendas exteriores». Sus sombreros, abrigos, chalecos y corbatas fueron pronto removidos y arrojados fuera de la puerta, en el pasillo. El hombre con la vela asintió entonces, y el cuarto hombre, el que había instado a Grossmith a dejar el carruaje, sacó del bolsillo de su abrigo 2 largos cuchillos Bowie de aspecto asesino que desenfundó de sus vainas de cuero. «Son exactamente iguales», dijo, presentando uno a cada uno de los 2 principales, pues a estas alturas el observador más torpe habría entendido la naturaleza de esta reunión. Era un duelo a muerte. Cada combatiente tomó un cuchillo, lo examinó críticamente cerca de la vela y probó la fuerza de la hoja y el mango sobre su rodilla levantada. Luego, cada uno fue registrado a su vez por el segundo del otro. «Si le parece bien, señor Grossmith», dijo el hombre sosteniendo la luz, «se colocará usted en esa esquina». Indicó el ángulo de la habitación más alejado de la puerta, hacia donde Grossmith se retiró. Su segundo se despidió de él con un apretón de manos que no tenía nada de cordialidad. En el ángulo más cercano a la puerta, el señor. Roser se estacionó, y después de una consulta en voz baja, su segundo lo dejó, uniéndose al otro cerca de la puerta. En ese momento la vela se extinguió súbitamente, dejando todo en una oscuridad profunda. Esto pudo haber sido causado por una corriente de aire desde la puerta abierta. Cualquiera que fuese la causa, el efecto fue sorprendente. «Caballeros», dijo una voz que sonaba extrañamente desconocida debido a la condición alterada que afectaba las relaciones de los sentidos. «Caballeros, no se moverán hasta que escuchen el cierre de la puerta exterior». Se produjo un ruido de pisadas, luego el cierre de la puerta interior, y finalmente la puerta exterior se cerró con una conmoción que sacudió todo el edificio. Pocos minutos después, un retrasado muchacho de granja se encontró con un carruaje ligero que se dirigía furiosamente hacia la ciudad de Marshall. Declaró que detrás de las 2 figuras en el asiento delantero había una tercera, con las manos sobre los hombros inclinados de los otros, que parecían luchar en vano para liberarse de su agarre. Esta figura, a diferencia de las otras, estaba vestida de blanco y sin duda había abordado el carruaje al pasar por la casa embrujada. Dado que el muchacho podía presumir de una considerable experiencia previa con lo sobrenatural en esos alrededores, su palabra tenía el peso justamente debido al testimonio de un experto. La historia, en relación con los eventos del día siguiente, eventualmente apareció en el Advance, con algunos ligeros embellecimientos literarios y una insinuación final de que a los caballeros mencionados se les permitiría usar las columnas del periódico para dar su versión de la aventura nocturna, pero el privilegio permaneció sin ser reclamado. Parte 2. Los eventos que llevaron a este duelo en la oscuridad fueron bastante sencillos. Una tarde, 3 jóvenes del pueblo de Marshall estaban sentados en un rincón tranquilo del porche del hotel del pueblo, fumando y discutiendo sobre temas que 3 jóvenes educados de una aldea sureña encontrarían naturalmente interesantes. Sus nombres eran King, Sancher y Roser. A cierta distancia, lo suficientemente cerca como para escuchar pero sin participar en la conversación, se encontraba un cuarto. Era un desconocido para los demás. Solo sabían que al llegar en la diligencia esa tarde, había escrito en el registro del hotel el nombre de Robert Grossmith. No se le había visto hablar con nadie excepto con el recepcionista del hotel. Parecía en efecto singularmente aficionado a su propia compañía,
o como lo expresó el personal de la Vance, completamente adicto a malas compañías. Pero en justicia al forastero, hay que decir que el personal tenía una disposición demasiado festiva como para juzgar justamente a alguien con talentos diferentes y además había experimentado un ligero rechazo en un intento de entrevista. Odio cualquier tipo de deformidad en una mujer, dijo King, ya sea natural o adquirida. Tengo la teoría de que cualquier defecto físico tiene su correspondiente defecto mental y moral. Inferirías, entonces, dijo Rosser gravemente, que una dama que carezca de la ventaja moral de una nariz encontraría la lucha por convertirse en la señora King una empresa ardua. Por supuesto que puedes ponerlo de esa manera, fue la respuesta. Pero en serio, una vez rompí con una chica encantadora al enterarme por pura casualidad de que le habían amputado un dedo del pie. Mi conducta fue brutal si quieres, pero si me hubiera casado con esa chica habría sido miserable de por vida y la habría hecho infeliz a ella también. En cambio, dijo Sancher con una ligera risa, al casarse con un caballero de visión más liberal, escapó con la garganta cortada. Ah, ¿sabes a quién me refiero? Sí, se casó con Manton, pero no sé nada sobre su liberalidad. No estoy seguro de que él no le cortara la garganta porque descubrió que le faltaba esa excelente cosa en una mujer, el dedo medio del pie derecho. Mira a ese tipo, dijo Rosser en voz baja, sus ojos fijos en el extraño. Ese tipo de manera evidente estaba escuchando atentamente la conversación. Maldita sea su insolencia, murmuró King. ¿Qué deberíamos hacer? Esa es fácil, respondió Rosser levantándose. Señor, continuó dirigiéndose al extraño. Creo que sería mejor si moviera su silla al otro extremo del porche. La presencia de caballeros es obviamente una situación desconocida para usted. El hombre saltó de su asiento y avanzó con los puños cerrados, el rostro blanco de ira. Todos estaban ahora de pie. Sancher se interpuso entre los beligerantes. Ustedes son apresurados e injustos, dijo a Rosser. Este caballero no ha hecho nada para merecer tal lenguaje. Pero Rosser no retiró ni una palabra. Por la costumbre del país y la época, no podía haber más que un resultado para la disputa. Exijo la satisfacción que se le debe a un caballero, dijo el forastero, que se había calmado un poco. No tengo ningún conocido en esta región. Quizás usted, señor, dijo haciendo una reverencia hacia Sánchez. Sea tan amable de representarme en este asunto. Sánchez aceptó el encargo un tanto a regañadientes, hay que confesarlo, ya que la apariencia y los modales del hombre no le agradaban en absoluto. King, quien durante todo el coloquio apenas había quitado los ojos del rostro del forastero y no había pronunciado una sola palabra, asintió con la cabeza para actuar en nombre de Rosser, y el resultado fue que, después de que los principales protagonistas se retiraron, se organizó una reunión para la noche siguiente. La naturaleza de los arreglos ya ha sido revelada. El duelo con cuchillos en una habitación oscura era una característica más común de la vida del suroeste de lo que probablemente volverá a ser. Veremos cuán fina era la capa de caballerosidad que cubría la brutalidad esencial del código bajo el cual tales encuentros eran posibles. Parte 3. Bajo la luz fulgurante del mediodía de un verano, la antigua casa Manton apenas se mantenía fiel a sus tradiciones. Era terrenal, muy terrenal. La luz del sol la acariciaba cálida y afectuosamente, con evidente desprecio por su mala reputación. La hierba que reverdecía toda la extensión de su frente parecía crecer no de manera desmesurada, sino con una exuberancia natural y alegre, y las malas hierbas florecían como si fueran plantas. Llena de encantadoras luces y sombras, y habitada por aves de voces agradables, los árboles de sombra descuidados ya no luchaban por escapar, sino que se inclinaban reverentemente bajo sus cargas de sol y canto. Incluso en las ventanas superiores sin cristales había una expresión de paz y contento debido a la luz en el interior. Sobre los campos pedregosos, el calor visible danzaba con un temblor vivo incompatible con la gravedad, atributo de lo sobrenatural. Tal era el aspecto bajo el cual el lugar se presentó al sheriff Adams y a otros 2 hombres que habían venido de Marshall para echarle un vistazo. Uno de estos hombres era el señor King, el delegado del sheriff. El otro, cuyo nombre era Brewer, era hermano de la difunta señora Manton. Según una ley benéfica del Estado relacionada con propiedades que han sido abandonadas por un propietario, cuyo lugar de residencia no puede determinarse, el sheriff era el custodio legal de la granja Manton y de todos sus accesorios. Su visita actual era una mera conformidad protocolaria con una orden de un tribunal en el que el señor Brewer tenía una demanda para obtener la posesión de la propiedad como heredero de su hermana fallecida. Por mera coincidencia, la visita se realizó el día después de la noche en que el delegado King había desbloqueado la casa para otro propósito muy diferente.
Su presencia ahora no era por su propia elección. Había sido ordenado acompañar a su superior y en ese momento no se le ocurrió nada más prudente que simular alacridad en obediencia a la orden. Al abrir descuidadamente la puerta principal, que para su sorpresa no estaba cerrada con llave, el alguacil se asombró al ver tirado en el suelo del pasillo al que daba acceso un montón confuso de ropa de hombre. Al examinarlo vio que consistía en 2 sombreros, la misma cantidad de abrigos, chalecos y bufandas, todos en un estado de conservación notablemente bueno, aunque un tanto ensuciados por el polvo en el que yacían. El señor Brewer estaba igualmente asombrado, pero la emoción del señor King no quedó registrada. Con un nuevo y vívido interés en sus propias acciones, el alguacil entonces descorrió el pasador, empujó una puerta a la derecha y los 3 entraron. La habitación parecía vacía. No. A medida que sus ojos se acostumbraban a la luz más tenue, algo se volvió visible en el ángulo más alejado de la pared. Era una figura humana, la de un hombre acurrucado en la esquina. Algo en la actitud hizo que los intrusos se detuvieran apenas habían cruzado el umbral. La figura se definía cada vez con más claridad. El hombre estaba sobre una rodilla, con la espalda en el ángulo de la pared, sus hombros elevados al nivel de sus orejas, sus manos ante su rostro con las palmas hacia afuera, los dedos extendidos y curvados como garras. El rostro blanco vuelto hacia arriba en el cuello retraído tenía una expresión de miedo indescriptible. La boca entreabierta, los ojos increíblemente dilatados. Estaba muerto. Sin embargo, aparte de un cuchillo de doble filo que evidentemente había caído de su propia mano, no había ningún otro objeto en la habitación. En el polvo espeso que cubría el suelo había algunas huellas confusas cerca de la puerta y a lo largo de la pared por donde entraba. A lo largo de una de las paredes adyacentes, también, pasando por las ventanas tapiadas, estaba el rastro dejado por el mismo hombre al llegar a su esquina. Instintivamente, al acercarse al cuerpo, los 3 hombres siguieron ese rastro. El alguacil agarró uno de los brazos extendidos. Estaba rígido como el hierro y la aplicación de una fuerza suave hizo oscilar todo el cuerpo sin alterar la relación de sus partes. Brewer, pálido de emoción, miró intensamente el rostro distorsionado. «Dios misericordioso», gritó de repente. «Es Manton». «Tienes razón», dijo King con un evidente intento de mantener la calma. «Conocí a Manton. En ese entonces llevaba barba y el pelo largo, pero este es él». Podría haber añadido: «Lo reconocí cuando desafió a Rosser. Le dije a Rosser y a Sancher quién era antes de jugarle esta horrible broma. Cuando Rosser salió de esta habitación oscura tras nosotros, olvidando su ropa exterior en la emoción, y se fue con nosotros en mangas de camisa. A lo largo de todo el deshonroso procedimiento sabíamos con quién estábamos tratando, asesino y cobarde que era. Pero nada de esto dijo el señor King. Con una mejor iluminación estaba tratando de penetrar el misterio de la muerte del hombre, que no se había movido ni una sola vez desde la esquina donde se encontraba. Su postura no era ni de ataque ni de defensa. Había dejado caer su arma. Obviamente había perecido de puro horror por algo que vio. Estas eran circunstancias que la inteligencia perturbada del señor King no podía comprender del todo. Tanteando en la oscuridad intelectual en busca de una pista en su laberinto de dudas, su mirada, dirigida mecánicamente hacia abajo, como quien reflexiona sobre asuntos importantes, cayó sobre algo que, allí, a la luz del día y en presencia de compañeros vivos, lo afectó con terror. En el polvo acumulado durante años que cubría gruesamente el suelo, desde la puerta por la que habían entrado hasta muy cerca del cadáver agachado de Manton, había 3 líneas paralelas de huellas, ligeras pero definidas impresiones de pies descalzos, las exteriores de niños pequeños y la interior de una mujer. Desde el punto donde terminaban no se veían huellas de regreso, todas apuntaban en una sola dirección. Brewer, quien las había observado al mismo tiempo, se inclinaba hacia adelante en una actitud de atención absorta, horriblemente pálido. «Mira eso», gritó señalando con ambas manos la huella más cercana del pie derecho de la mujer, donde aparentemente ella se había detenido y quedado de pie. El dedo medio del pie derecho falta. Era Gertrude. Gertrude era la difunta señora Manton, hermana del señor Brewer.